Hola, mi nombre es Sebastián Hola, yo soy Erika. y hoy vamos a narrar la historia de un triste relato de una madre, el cual su hijo a la edad de 11 años acabó con la vida de su pequeño primo. Esta es una historia real sobre la MU3RT3 de un menor. El contenido es sensible y lo comparto para crear conciencia. Se recomienda discreción. Mi hijo es un asesino de 11 años. Era un martes en la mañana, de esos martes comunes, de rutina, de correr, de salir con afán. Yo estaba mentalmente en modo trabajo cuando sonó el teléfono. Era mi hermana. Me dijo que si podía cuidarla a mi sobrino. Yo le dije que sí, sin pensarlo mucho. En ese entonces mi esposo era patrullero. Y en nuestra casa, como pasa en muchas casas, el tema de las armas existía y se volvió parte de la dinámica sin que yo lo cuestionara lo suficiente. Mi esposo tenía su arma y mi esposo, como papá, jugaba con mi hijo. Esos martes salimos a trabajar. Yo, mi hermana, los de siempre, menos mi esposo. Él se iba a quedar en la casa cuidando a mi hijo y a mi sobrino. Y ahí es donde mi cabeza se queda pegada, porque lo que pasó después no fue una tragedia lenta, fue un solo segundo. Mi esposo, por un descuido, se quedó dormido. Y mientras él dormía, quedaron los niños solos. Mi hijo y mi sobrino, o sea, su primo, no se llevaban bien. No era ese típico roce bobo de primitos que pelean por un juguete y ya. Había tensión y choques de verdad. Y tan pequeños. No, pero desde uno desde chiquito, si no se lleva bien con una persona, uno Empieza choca. la pelea. Sí, vea la pelea. Pero yo chiquito me llegué a dar puños con alguien o no. Mm. No. Yo soy una loca. No, yo creo que no. Pues que yo me haya dado cuenta, no, quién sabe que yo no me di cuenta y quién ¿Verdad? sabe con quién te agarraste a los puños, pero que yo me haya dado cuenta, no. No, es más que no entonces. Pues Yo soy una loca. Mi sobrino entró al cuarto de mi hijo y mi hijo le decía que saliera, que se fuera, que lo dejara. Mi sobrino no salió. Yo no estaba ahí para ver exactamente qué tono claro. usaron, qué cara pusieron, cómo se miraron. Solo sé que en la historia que me contaron después, ese fue el punto donde todo se partió. Mi hijo no podía controlarse. No sé si fue rabia, si fue un impulso, si fue una mezcla de cosas que un niño de 11 años ni siquiera entiende, ni sabe manejar. Y entonces pasó lo que nunca debió ser posible. Mi hijo salió del cuarto, fue al cuarto de nosotros, sacó el arma y le disparó a mi sobrino. Cuando escribo esa frase todavía siento que no es real, porque uno cree que esas cosas solo pasan en las noticias, no en la casa de uno. Yo estaba en el trabajo cuando me llamaron. Esa llamada me congeló el cuerpo y lo que me dijo me rompió en dos. Nuestro hijo le quitó la vida a su primo. Dios mío. Yo no lo podía creer. Me paré, no sé cómo. Salí allá, no sé cómo. Cuando llegué, no había malentendido. Había ambulancias, había gente por todos lados, había ruidos, gritos. Y yo me quedé como fuera de mi cuerpo. Lo único que supe hacer fue derrumbarme en el suelo y llorar. Llorar como se llora cuando se muere una parte de uno. Porque ese martes no solo pasó una tragedia. Ese martes se nos destruyó la vida, la familia, la casa, todo. En medio de ese caos, lo siguiente que supe fue esto. A mi hijo se lo llevaron bienestar familiar. Yo veía a mi hijo como mi hijo, pero también veía el hecho, un niño de 11 años, con un arma, una vida arrancada. Mi esposo trató de convencerme de ir a terapia. Me lo decía una y otra vez, pero yo no quería. No porque estuviera bien, sino porque estaba totalmente destruida. Yo no quería hablar, no quería revivir, no quería que nadie me explicara el dolor. Yo solo quería dejar de sentir, y como no podía dejar de sentir, hice lo peor que se podía hacer. Me tiré al abandono, terminé en la calle y sí, consumiendo sustancias. No era por fiesta, no era por rebeldía, era porque yo sentía que todo era mi culpa, que yo había fallado como mamá, que yo no había visto lo que tenía que ver, que yo había permitido lo que nunca debió existir. Me repetía, esto es por mi culpa. Y mientras más me lo repetía, más abajo caía. Hasta que un día, un maravilloso hombre me vio e hizo todo lo posible para salvarme de esa vida, hasta que lo hizo. Y así fue como terminé en un centro de rehabilitación. Hoy estoy aquí y mi hijo hoy tiene 23 años, 12 años viviendo con una herida que no se ve, pero pesa como si fuera un cuerpo encima. Ella está en el centro de rehabilitación. Yo creo que sí, Oh, porque no me volvió a responder, pero sí. Y si estoy contando esto no es porque tengan lástima, no es para justificar nada, para que alguien en alguna casa escuche esa historia y entienda algo que yo entendí demasiado tarde. Un descuido puede ser irreversible. es increíble hasta dónde puede llegar la culpa, Hmm. porque es que de todas formas, sí es culpa de los padres. Sí, obvio. Definitivamente era un niño de los dos. Y más del papá, Sí, el digámoslo, papá fue pucha, sí es el que la cagó, o sea, sí. porque en realidad yo pienso, pues no me ha tocado vivir, pero yo pienso que un policía, alguien que tenga un trabajo de estos, no puede jugar con sus hijos, con su herramienta de trabajo, que en este caso es letal, Ujú. porque pues no, esa herramienta de trabajo si la lleva a su casa, que yo no sé cómo funcionará, me imagino que sí, la lleva a su casa, pues inmediatamente llega, la descarga, la guarda en un sitio donde nadie la pueda coger, o sea, que no tenga acceso, solo Ujú. él.
Nadie, es que nadie, porque él es el único responsable. Pues qué pesar, uno como madre sí tiene mil culpas y es muy duro, o sea, y es ponerse en los zapatos de la otra madre. O sea, yo Sí, en este momento, escuchando esta historia, me ponían en los zapatos de la otra madre, porque al fin y al cabo ella es la culpa y es el dolor y todo de su hijo, pero quien sufrió fue la otra mamá. La claro. otra mamá perdió su hijo inocentemente. Ujú. Y qué pesar, eso es lo que más me mueve, qué dolor tan grande. Y de hecho, eso además, que es lo que la llevó a ella Ujú. a tener esa destrucción, autodestrucción. Eso fue porque es ponerse en los zapatos de la otra, es saber lo que hizo su hijo y obviamente se siente culpable por eso, porque nosotros los padres somos los responsables de lo que hacen nuestros hijos hasta que su mayoría de edad o hasta que ya no estén con nosotros, pues en la casa. Pero hay que pedir perdón también, hay que pedir Ujú. perdón, perdonarse y tratar de vivir porque de todas formas no había otra. Claro. Y no, pues gracias a Dios está saliendo, pasaron demasiados años increíblemente. Ojalá ella tenga un momento como para salir de eso y ser feliz, aunque es difícil. Uno como le explica a esa mamá que su hijo mató al hijo de ella. Uy, no, eso es una situación tan... No, y no solo eso, ¿cómo yo le explico que es que mi hijo tenía acceso A un arma. a este artefacto Ujú. y que estaba dispuesto para que pudiera hacer ese tipo de acto? No el niño, sino el artefacto. Sí. Son muchas cosas que yo pienso que todas, la primera capacitación de ellos es precisamente esa. Ujú. Porque es que se ve, y yo he escuchado muchas historias igual. Sí. Es más, entre familia, claro, Sí. ¿Qué o sí, cuál? que pues hace muchos años un chico mató a su hermano con el arma del papá, que era policía. No. Pero él no lo quería hacer. Fue charlando, fue jugando y pensaban que no estaba cargada. Y se pusieron a charlar y lo mató. Sí estaba cargada. Es que de verdad que esas historias son, o sea, yo he escuchado varios casos que sí, que ha pasado, pero es precisamente por eso, porque todo se Gonorrea. vuelve paisaje. Y obviamente a los policías, a todos los que trabajan con estas herramientas, se les vuelve paisaje. Ujú. Como, es que esa es mi herramienta de trabajo y la familia tiene que saber yo qué hago. Y es verdad, solo que hay unas herramientas de trabajo que no se pueden tener expuestas. Eso una. Y la otra es porque un muchacho crece, por ejemplo tú, ya Ujú. eres un adulto, tú tienes tu papá que tiene ese trabajo, tú sabes porque ya eres un adulto, entonces él te cuenta, ya te empieza y tú empiezas a preguntar, a conocer, yo quiero aprender cómo se carga todo esto. Y en un momento de rabia, que también una vez escuché una historia así, un chico tuvo un problema Ujú. y él sabía, y era un caso igual, pero el papá era como un escolta. Ujú. Y el papá estaba en descanso Ujú. y fue a hacer una vuelta con la mamá. Ujú. Resulta que el pelado llegó, se fue a jugar fútbol y tuvo un problema. Ese hombre se llenó de ira y se fue para la casa, sacó el arma y fue a matar. Ay, gonorrea. Fue y, y acabó, lo desvivió al, al chico con el que había tenido el problema en un partido de fútbol. ¿Qué se iba? O sea, Ah, uno ve partidos de fútbol donde salen agarrados, donde se dan pata, y en el partido se agarran, se dan puños y eso. Y al momentico salen a tomar gaseosa juntos, sí, así son. cogidos de la mano. Y en este caso se dejó llevar de la ira y fue fatal. Ya después fue una cosa aterradora, se fue para la cárcel, el papá entró en una investigación tremenda, pues porque precisamente no se puede, o sea, estas personas que tienen este oficio deben de ser responsables de ese tipo de artefactos, no los pueden tener a la mano, no los pueden tener expuestos, tienen que tener un control.
Solo ellos los pueden manejar. Y lo peor es que nada de esta historia, mami, es que tú me cuentas y esta historia que nos mandó esta seguidora se compara al caso de Amarjit Sada, el asesino más joven del mundo. En una zona rural de India desaparece una bebé y la búsqueda se vuelve desesperada. Vecinos, policías, todos recorriendo cada rincón como si el aire mismo se la hubiera tragado. Horas después la noticia cae. La encuentran enterrada cerca del lugar. Y lo que viene después es lo que convierte esto en una pesadilla. Porque la policía señala a un sospechoso que nadie esperaba, un niño de 8 años, llamado Amarjit Sada. Y según se reportó, no solo lo acusaron, también habría dicho cosas que hicieron que el pueblo se helara, porque aquí viene lo más inquietante. Tras ese hallazgo empezaron a circular versiones de que no era la primera vez que ese niño lo hacía, que ya habían pasado otras muertes de bebés dentro de su propia familia y que nadie lo denunció, hasta que fue imposible seguir callando. Entonces la pregunta cambia por completo. ¿Qué pasó realmente en esa casa? ¿Fue algo aislado o había señales que todos ignoraron? Hoy te cuento el caso de Amarjit Sada y te advierto desde ya, lo más perturbador no es este titular, sino lo que hay detrás. Leo: en un pueblo pequeño de la India, donde todos se conocen, el silencio pesa más que las palabras, pasó algo que nadie supo explicar hasta que fue demasiado tarde. Una desaparición. Una bebé que se quedó dormida cerca de una zona comunitaria, un lugar donde la gente entra y sale, donde todo parece seguro, porque siempre ha sido así. Y luego la bebé ya no estaba. Al principio nadie quiso pensarlo obvio, para no romper la cara, pero el tiempo pasó y la desesperación empezó a sonar como un tambor en el pecho de todo el mundo. La familia buscó por todas partes, los vecinos se unieron, la policía apareció y el rumor de esto no es un accidente empezó a correr de boca en boca. Y ahí empieza el verdadero horror de esta historia, porque en los pueblos pequeños, cuando algo oscuro pasa, todo el mundo mira todo, pero nadie confía, todos sospechan y la paranoia se vuelve ley. Según reportes de prensa de la época y lo que sostuvo la policía, la búsqueda terminó de la peor manera. La bebé fue encontrada sin vida y enterrada cerca del lugar. La gente gritaba, otros lloraban y muchos pedían una sola cosa: que aparezca el culpable. Y entonces, cuando ya todos esperaban que el responsable fuera un adulto, un extraño, alguien de afuera, un monstruo típico, la policía soltó una información que pareció a todo el mundo. El sospechoso era un niño, el cual tenía 8 años. Su nombre, Amarjit Sada. En ese instante, el caso dejó de ser solo un crimen. Se volvió una pregunta imposible. ¿Cómo procesa un pueblo que un niño pueda estar implicado en algo así? La policía afirmó que el niño admitió lo ocurrido, pero lo que más impactó fue otra parte del relato: que el niño, según se reportó, habría guiado a las personas hasta donde estaba enterrada la bebé. Imagínate esa escena, madre. No, pero ese niño... Imagínate esa escena. Imagínate esa escena. Los adultos con rabia, muertos de la ella y con miedo. Y él, yo sé dónde está la niña. Sí, y caminando detrás de un niño y el niño caminando como si nada y llevándolos hasta donde está la niña enterrada. Qué terror. No lo hizo porque fuera inteligente, no lo hizo porque fuera un genio del mal, sino porque en la cabeza de los presentes solo había una sola frase martillando: ¿cómo puede pasar eso? Y aquí viene el giro que hace que esta historia sea tan perturbadora. Después de ese episodio empezaron a aparecer testimonios y versiones que la prensa recogió como alegaciones del pueblo y de familiares, lo que antes ya habrían ocurrido otras 2 muertes de bebés dentro de la familia del niño, una hermana y una prima, y que por miedo, vergüenza o confusión nunca se reportaron formalmente. Es decir, el pueblo no solo estaba enfrentando un caso, estaba enfrentando la posibilidad de que hubiera sido un patrón. Y si eso era cierto, entonces la pregunta no era quién lo hizo, sino cómo nadie lo detuvo antes, porque la familia no dijo nada. No, exacto, pero las mamás, los papás de los otros niños, pues puede ser, de ninguno era el hijo, pues, sino el primo o el... Lo que sea. Sí, o sea, el primo, el sobrino, ¿cómo se quedan callados si fue que él asesinó a mi bebé? Claro. En ese punto la historia se vuelve un laberinto moral, porque aparecen 2 bandos: los que gritan que él es un monstruo y los que responden es un niño. ¿Qué le pasó para llegar ahí? En redes se cuenta como si el pueblo solo sintiera odio, pero en casos así hay algo más, un miedo puro, porque si el culpable fuera un extraño, el pueblo puede decir: él no era de aquí. Pero si el sospechoso es alguien que creció ahí, que has visto jugando, caminando, respirando el mismo aire que tus hijos, entonces nadie se siente a salvo. Las mamás empezaron a encerrar a sus hijos, los vecinos dejaron de confiar y las miradas cambiaron. Y Amarjit, niño de 8 años, pasó a ser el nombre que nadie quería pronunciar. Aquí viene la parte que mucha gente no entiende y por eso el caso explota tanto. En ese momento, por su edad, Amarjit no podía ser tratado como un adulto, según lo que se reportó. Fue llevado ante las autoridades juveniles y enviado a un hogar de menores, porque para una parte del mundo justicia significa castigo, pero para los otros sistemas juveniles justicia muchas veces significa rehabilitación, evaluación
evaluación y reintegración. Y eso para el público que acaba de escuchar un caso así suena como una bofetada. Lo más duro es que en muchos lugares esa pregunta no tiene una respuesta que deje a todos tranquilos. Porque lo fácil es decir, él nació mal. Lo difícil es mirar lo que nadie quiere mirar. Había supervisión real en casa, había negligencia, violencia alrededor, un entorno que normalizó cosas que nunca debían normalizarse, o simplemente un caso extremo que ni la comunidad ni la ley sabían cómo manejar. No, eso es, pues, los papás. Claro. La historia de Margit, más allá del titular, se convierte en un espejo incómodo, porque no sabía solo de un niño, porque no se habla solo de un niño, se habla de un pueblo, de un sistema, de la forma en que el silencio puede tapar señales hasta que ya no se puede tapar nada. Y aquí viene lo que hace que este caso nunca muera en internet. A Margit creció, el mundo siguió. Pero ¿qué se supone que debe hacer la sociedad cuando el presunto responsable es un niño? Porque si lo castigas como un adulto, destruyes cualquier posibilidad de rehabilitación. Pero si lo tratas como un menor, mucha gente siente que la vida de las víctimas queda sin respuesta. Y ahí está el dilema. No hay final satisfactorio en estos casos. ¿Cómo que no? Ese niño debieron de haber cogido a sus papás. Porque ellos son los responsables de su hijo. Y al niño, voy a ser muy cruel, pero es que él no tenía supervisión de los papás, entonces los papás debieron de haber pagado por todo lo que su hijo hizo. Y al niño tenerlo en un hogar de paso, en una parte, a esperar a que cumpliera su mayoría de edad. Y ahí sí, juzgarlo por lo que hizo. Estoy siendo muy cruel. Pues a ver, es que hay muchas opiniones, ¿cierto? Porque puede ser que ya alguien que haya visto, que esté viendo este video en este momento diga, no, pero es que un niño a esa edad no distingue lo que es la realidad, Bueno, lo que es malo, esto, correcto. lo que es bueno, lo que es malo, pero todo cae a lo mismo. Los padres son los culpables. Por eso, pero de todas formas, ese niño tiene que estar en una parte donde determinen si es una persona normal, que tiene sus 5 sentidos, o si algo en su cerebrito está fallando, Sí, si es un que lo psicópata o hace, algo. exacto, que lo hace cometer algún tipo de acto, porque ese tipo de condiciones no se pasan tan, pues no cambian de la noche a la mañana. Exacto. O no cambian solas. Ese niño tiene que estar en un proceso donde determinen qué condición tiene. Y si es una condición especial, tienen que tratarlo con una condición especial. Claro. Y si no, tienen que esperar y volver a evaluar cuando ya sea una persona mayor de edad para que responda por sus actos. Exacto. Para mí. Porque es que pongámonos en los zapatos de los papás, de los niños, por Dios. Puede ser que esté actuando muy cruel, sí, pero es que la crueldad no viene, o sea, la crueldad no es solo para el que comete el acto. Él está siendo muy cruel. Sí. Y no es crueldad. Sí, a ver, no puedes, o sea, no quiero ser cruel, sino que hay que ser realista. Y si un niño hace algo así es porque algo no funciona. No funciona su hogar, no funciona su mente, no funciona muchas cosas. Entonces hay que primero por la raíz, sus papás. Y él tiene que estar en un centro donde determinen su condición. Si no son capaces de determinar su condición, dejarlo internado, alejado de la gente, porque es que él es un peligro para la sociedad. Claro, tienes toda la razón. Sí, porque es que si a él le hacen un debido estudio y todo eso, pues imposible que sean capaces pues, de soltar un psicópata a la calle. No se puede. Y si no tiene ninguna condición, todavía peor. Igual hay que responder, porque es que, ¿por qué lo hizo entonces? ¿Por qué lo hizo? O sea, algo pasó. Pero sea psicópata o no, los papás tienen que pagar ahí. Claro, ¿Cierto? Un niño de 8 años, ¿cómo no saben qué está haciendo su hijo? Claro. No, y lo peor, mata a sus hermanitos de la misma familia y los papás no hacen nada. Es que a mí no me cae eso en la cabeza. No, es que es algo increíble, o sea, es algo que, pues, que es increíble que pase. Pues ahí sí es muy raro, porque pasa lo que pasó con el niño, que la mamá le acotejaba que ese niño hiciera mal a otros niños. Exacto. Entonces ahí es donde uno dice, y entonces yo como madre, yo estoy viendo que mi hijo está haciendo esto y me quedo tranquilo. Ay, qué tan bonito. Juegue pues. No. La verdad, así es de la única forma que también la sociedad
se compone. Pues es que hay que mirar. O No, es sea, que qué tristeza que eso qué pase, ¿no? condición tiene, por qué pasó con los papás, o sea, usted es el papá de este niño, ¿qué estaba haciendo cuando él hizo esto y esto? Y cómo que usted sabe. Entonces, ¿quiénes son los primeros culpables? Claro, Pero un niño así no puede estar jamás. en la calle, no puede estar relacionándose con nadie porque es que no está bien, o sea, él no está bien mentalmente, sea por lo que sea, porque acá está raro, pues es muy rara la situación, porque si sus papás sabían, obviamente saben, pues porque uno como no se da dar cuenta, es un Obvio. niño de 8 años, uno sabe de un niño de 8 años, su mamá y su papá saben cada segundo que está haciendo su hijo. Cada segundo, porque es que es un niño dependiente 100%. Claro, Entonces, eso está muy turbio. Esa demasiado. historia es muy turbia, pues la verdad. Pues Las dos. y es como, no, pues, pero lo otro sí tiene pues como uno decir, Bueno, pasó por se esto y esto. equivocó, esto, o sea, ahí hubo varios errores, Ujú. ¿cierto? Y obviamente, mira lo que pasó, porque la mamá fue tan consciente y se echó tanta culpa que mira cómo está. Sí. Pero el otro caso es completamente absurdo. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, Spotify. ¿Y ustedes qué opinan?